Mortales y Divinos, la precuela del manga de Dragon Ball Super Hero ya ha terminado. Y sí, vamos a empezar con una nueva fase, que es Dragon Ball Super Hero. Precisamente va a recontar de alguna forma Toyotaro. Desconocemos de momento cuál, si va a ser más entrando en detalles, si va a ser más de una forma resumida, si va a entrar en temáticas, en escenas que nunca vimos en la película para, en fin, ampliar la película, o si va a ir únicamente a contar lo que ya hemos visto. Lo que no espero son muchos cambios porque la película se acaba de estrenar hace menos de un año y eso sí, hay que decirlo, que está hecha, está guionizada por Akira Toriyama, tiene muchos detalles suyos y por lo tanto dudo mucho que los cambios sean tan drásticos como fueron en sagas como la saga de Son Goku Black o el Torneo del Poder o de la Fuerza. Dudo mucho que haya cambios tan drásticos porque, en fin, es todo lo contrario. Esas sagas fueron llevadas a cabo por Toei Animation en su mayoría y aquí, aunque sí, obviamente la película también está realizada por este estudio, la realidad es que la mano de Toriyama es muchísimo más importante. Pero vamos a comentar de forma bastante breve qué hemos visto en esta pequeña precuela. Y bien, creo que ha sido un soplo de aire fresco, porque en cierto modo hemos podido dejar un poco atrás, no por muchos capítulos, a Son Goku y Vegeta después de este pequeño parón que tuvimos tras la llegada de Black Freezer, superándoles a los dos, tanto a Gas, porque sí, superó a los tres en nada, en muy pocos segundos, consiguió derrotar a todos los que estaban en el planeta cereal para después huir, y estos se van a entrenar al planeta de Virus, Bills, el dios de la destrucción. Me parece que es una muy buena forma de entrelazar las dos sagas, mientras que por otro lado vamos ya al planeta Tierra, donde tenemos a Son Goten y Trunks. Vemos más de Trunks, vemos que no es muy bueno con la informática, pero sí que vemos que, bueno, que tiene interés sobre todo por una chica Mai. Un tema que obviamente es algo controversial por la edad de Mai, pero claro, sí que hay que pensar que en la saga de los androides, esta consigue realizar un deseo muy pero que muy importante, bueno, poco antes, poco después, en realidad, de la llegada de los androides, consigue un deseo muy importante, que es que vuelve a ser niña. Y, en fin, de hecho un bebé. Esto hace que tenga una regresión, al menos en su cuerpo, y este es un gag que ha ido evolucionando desde la saga de la Batalla de los Dioses, que en realidad fue la película, hasta ahora. Un gag cómico que, en fin, será raro para algunos, pero viendo ya la línea del tiempo del futuro, pues estaba claro que se iba a retomar también en este presente en algún momento, y Toyotaro ha querido lidiar con esto de alguna forma. Por ello, ¿cómo lo ha hecho? Pues bien, Mai, junto con Pilaf y Shu, son trabajadores de Capsule Corporation. ¿Cómo ha conseguido que Mai sea importante? Bueno, por un lado, así, es trabajadora, es muy inteligente, algo interesante obviamente para esta mujer, pero luego por otro lado también la ha llevado al instituto para, en fin, que no den que hablar, pero también para dar un poco, para tomar un poco el pulso a esta pequeña precuela. Porque sí, la saga en realidad ha ido tan rápido por culpa de esta personaje, de Mai. Y es que ella ha sido precisamente la que ha intentado poner, entiendo yo, su madurez en esta saga para hacer que el Dr. Hedo aparezca. Y ¡pum! La verdad es que ha funcionado muy pero que muy bien, porque lo que hace es básicamente crear una fiesta en la que va a llegar el superhéroe y, en fin, este superhéroe va a aparecer en la fiesta y esto hace que el Dr. Hedo llegue a ella. ¿Todo esto por qué? Porque sabemos que el Dr. Hedo es fan de este superhéroe, así como también Trunks lo es. Esto obviamente los pone muy en común y de hecho tenemos una escena en este capítulo número 90 en el que podemos ver a Trunks y al Dr. Hedo mano a mano esperando al superhéroe por antonomasia. Pero Mai no es la única que ha mejorado, aparte de, bueno, hay que decir también que aparte de conocer más de este personaje, vemos simbología de lo que era la banda de Pilaf, que obviamente sigue allí, la estrella sigue en su pistola, continúa también en la armadura esta extraña que lleva en la fiesta. Por otro lado también tenemos un desarrollo obviamente de Trunks y de Goten. Por un lado, Trunks lo vemos, bueno, pues que necesita un poco la aprobación de Mai, el contentarle, el que, en fin, el conseguir una cita que consigue al final de esta saga, de esta precuela más bien dicho, pero que, en fin, a mi parecer me parece un poco forzada esta forma de conseguirlo. Vemos que, bueno, le interesa más que lo que es Capsule Corporation, le interesa pues el conseguir aventuras por ahí, los videojuegos, y él, como no,
divertirse. De hecho, el ser superhéroe es algo que yo creo que se le ocurre tanto a él como a Son Goten para sentirse importantes. Y es que, claro, tener superpoderes pero no poder utilizarlos en ningún sitio, porque al final viven en una realidad en la que no pueden utilizarlos, pues está claro que tiene que ser difícil. Y eso es precisamente lo que vemos a lo largo de toda esta mini saga o precuela. Porque además poco más podemos decir, porque sí, son más bien todo escenas, viñetas, de gags, de totalmente humor, en el caso de Trunks, porque nos estamos riendo de su personaje prácticamente en todo momento. No tiene nada que ver con el Trunks del futuro, que era mucho más serio por razones obvias, por el futuro que tuvo que vivir. Sin embargo, debo decir que, aunque muy pero que muy en segundo plano, tenemos la posibilidad de conocer más a Son Goten. Y me parece que tiene una personalidad muy carismática, porque vemos que, en fin, tiene obviamente su lado niño también, continúa jugando a videojuegos, también está escuchando música, digamos que es como un chaval normal de su edad. Por otro lado, también tiene el sentido de la justicia que tenía Gohan, pero bueno, en una forma más, como digo, infantil, más pues para superar estos problemas con la justicia, como podemos ver, que al final él es un justiciero en toda regla. Pero por otro lado también tiene esa inocencia que también tiene Son Goku, que tiene su padre, y lo vemos con la chica que intenta conseguir una cita con Trunks. Y bien, es que para aliviar ese problema lo que hace básicamente es darle largas, pensar en cómo no ofender a una y otra parte, cómo no dejar mal a su amigo, lo cual creo que convierte a Son Goten en un personaje interesantísimo. Y, en fin, además hemos podido ver algo también muy, pero que muy chulo, que es poder ver su forma Super Saiyajin como adulto. Básicamente el aspecto es muy parecido al que tenía Gohan en los Cell Games, un poco más mayor, obviamente, por la edad, como es lógico, y su pelo en Super Saiyajin también tiene un aspecto muy similar al de dicha saga. Así que, en fin, en cierto modo son hermanos, se nota que son hermanos sin ninguna duda. Hemos conocido un poco a Bra, que hemos visto que es buena con la tecnología, lo cual nos puede dejar bastante claro que va a ser la sucesora de Bulma en un futuro. Ojalá que también tenga parte de Vegeta en cuanto a su poder, para poder acompañar a Pan en una u otra aventura. De Pan y Piccolo no hemos visto de momento nada, tampoco de Son Gohan, por lo tanto no podemos hablar mucho de ellos, pero sí de Krillin, que vemos que está dentro de una investigación, que sabe algo más de la Red Ribbon de lo que podría parecer, y que es clave a la hora de destrozar al dinosaurio del último capítulo, del capítulo 90, básicamente usando la lógica, porque sí, tiene que tener un punto débil, y ese punto débil lo consigue destruir, básicamente, para que los dos Saiyajin, transformándose en Super Saiyajin, consigan finalizar esta precuela. Lo que no sabíamos es que, claro, todos estos conocían al Dr. Gedo en Dragon Ball Super Super Hero. Esto obviamente lo tendrán que hilar de alguna manera, porque hay que conocer cuál es la historia de todo esto. Y es que Super Hero se empezó a guionizar al final, poco antes del estreno de Dragon Ball Super Broly. Esto es diciembre del año 2018. Por lo tanto, antes de esa fecha estamos, y ya sabemos que tenemos, aparte del guión de esta película. Es por eso que, para hacerlo mucho más fácil, porque la saga de Moro acababa de empezar, en realidad iba a empezar ese mes, o de hecho iba a empezar meses más tarde, porque estamos hablando de antes de ese diciembre de 2018, y por eso se dan los problemas que vemos aquí. Por eso Son Goku y Vegeta en la película son tan desplazados, y supongo que Toyotaro lo que intentará hacer será darle un poco más de continuidad e intentar hilar un poco estas dos sagas, que al final es una saga después de la que iba a comenzar, porque la saga de Moro ni siquiera había comenzado cuando empezaron a guionizar Super Hero, y el desarrollo que iban a tener Son Goku y Vegeta en la saga de Moro y después la de Granola obviamente era algo que no se podía saber y que tampoco interesaba saber en una saga como esta, que es tan distinta y que, también va más allá en el tiempo, algo que creo que se ha hecho fenomenal, porque se ha logrado que la película vaya por otro lado completamente, mientras que Son Goku y Vegeta en el manga han podido tener 4 años de desarrollo en su propio manga. Dicho todo esto, lo último que debo comentar es que no hemos tenido fusión, no hemos tenido todas estas limitaciones que teníamos por la propia película, porque es el problema que tiene el contar algo que va antes de algo que acabamos de ver, que es Super Hero. Y esto obviamente era difícil, y por eso creo que es muy positivo que, gracias a que Mai ha logrado agitar el avispero y que todo vaya bastante rápido al final, terminar esta precuela en 3 capítulos, porque sí, son muy divertidos, porque sí, autoconclusivos o no, los beta
y los alfa han sido, pues eso, los androides, los zombies, la historia con el Dr. Gedo. El ampliarla me parece algo muy, pero que muy chulo, hasta ver cómo llega a la cárcel, el Dr. Gedo. Pero por otro lado, también hay que decir que si esto se hubiera ampliado durante 6 meses, 8 meses, pues está claro que el saber a dónde va a llevar y saber que después encima tenemos la saga de Super Hero, esto era un problema importante. De esta forma creo que lo hemos podido vivir mucho más, lo hemos podido disfrutar y, en fin, hemos podido ver también al Dr. Gedo con qué es lo que le importa a él, porque no es un villano al uso. De hecho, los paneles, la información, el disco duro del Dr. Gedo con todo esto de Cell, la verdad es que le importaba poco o nada. Un disco duro que ojalá se retome de alguna manera en el futuro, pero es una información que él sí que tiene en su cabeza, el Dr. Gedo sí que tiene en su cabeza, y por lo tanto la utilizará, como no, en la saga de Super Hero. Pero como digo, lo interesante es también que el Dr. Gedo le daba más importancia al autógrafo de su superhéroe favorito antes que al disco duro del Dr. Gero, y de hecho si lo conserva es precisamente porque era de las mismas dimensiones. Esto creo que es muy divertido. Y por último también hay que hablar de un tema que obviamente a más gente le interesará, y es el amor de Mai con Trunks. ¿Es real? ¿No es real? Pues bueno, esto es algo que podemos ver ya en la explicación de la propia web oficial de Dragon Ball. Aquí nos comenta que Mai, después de ver a los dos superhéroes, más bien a, como no, Saiyaman X1, le hizo recordar a Trunks del futuro, y esto es lo que hace que vuelva a tener esa sensación, ese sentimiento que tuvo por el Trunks del futuro. Obviamente ya su reflexión posterior le hace llevar a ver que no, que este tenía que ser sí o sí el Trunks de su línea temporal, el Trunks del presente, y así es. Es por eso que en cierto modo ahora Mai también se siente un poco atraída por Trunks, aunque obviamente no está en el punto de querer tener, o al menos no parece, de querer tener una relación con él. Pero quién sabe, porque está claro que sí, le ha dado una cita, y pues veremos si esta cita nos la da Toyotaro en los siguientes números, y si esto nos lleva a algo más, o quién sabe, porque esto todavía pues queda mucho, y quién sabe si al final pues Trunks y Mai se dan un tiempo y hasta dentro de unos cuantos años pues no pasa nada entre ellos. Pero de momento al menos sí que hay una aceptación de que Mai pues en cierto modo se siente destinada a querer, porque es una sensación que únicamente he tenido con Trunks del futuro, y esto hace ver a Mai aceptar que de una u otra manera también le va a pasar lo mismo con el Trunks del presente. ¿Qué pasa? Que parece que el Trunks del presente todavía no está en el punto más interesante para la joven, cómo no. Dicho todo esto, creo que es una precuela que me ha parecido muy divertida. El hacer los capítulos autoconclusivos con el Dr. Gedo por un lado, con los alfa, luego beta por otro, para después ver al dinosaurio final, me parece interesante, pero sobre todo el poder conocer más de Son Goten y Trunks por separado, sin fusiones y un arco prácticamente hecho para ellos, aunque sea una mini saga de 3 capítulos, porque en realidad no es una saga al uso, es una precuela que es parte de toda la saga al completo. Y en fin, esperemos que Super Hero no se alargue demasiado. Eso es lo que yo más deseo en realidad, que sean 6 capítulos más o menos, que me parecería bien, y así poder ver en el manga más de Pan, más de Piccolo, más de Son Gohan, estas mejoras, quién sabe si parte de los entrenamientos que no se ven en la película, conectar mejor la recolección de Broly en Vampa para ir a entrenar con Lemo y Chilai a el planeta donde Whis les entrenará, y bueno, pues en cierto modo hilar la saga de Granola con la de Super Hero de una forma más coherente, porque ya digo que tampoco es que haya muchas incoherencias, más allá de, bueno, el tema de meditar, el no hacer referencia a las sagas que obviamente no podían saber que iban a ocurrir cuando se guionizó la película. Pero más allá de todo eso, yo creo que es muy sencillo que Toyotaro consiga hilar sin hacer prácticamente ningún cambio las sagas de Granola y de Super Hero de forma interesante. Pero seguro que esta saga como mínimo llega a verano y incluso lo traspasa. Y quién sabe si septiembre, octubre, noviembre son los meses, o incluso diciembre, que es un mes de cambio de saga, que tanto parece que gusta a Toyotaro, porque todos los cambios de saga han sido al final ahí. Incluso cuando no ha tocado este año, que parecía que septiembre era cuando tocaba, tuvimos un parón de 4 meses para finalmente tener en septiembre el cambio de saga. Vamos a ver, porque, como digo,
es posible que esta saga de Super Hero se alargue la gran mayor parte del año 2023. Os espero en los comentarios y, como digo siempre, suscríbete o entras en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.